Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Goiás. Esta jornada, como sabéis, está organizada por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y me gustaría agradecer a todos los asistentes que nos acompañéis hoy en la jornada por hacer un hueco en vuestra agenda y uniros a esta sesión. Durante el webinar de la sesión de hoy, bajo el título de Trabajar con archivos en la nube, OneDrive y SharePoint, pues nos centraremos en las posibilidades que ofrecen estas dos herramientas de Microsoft, tanto para almacenar como para compartir y también colaborar mediante la coautoría de archivos. Bien. Antes de nada, os presento aquí el ciclo completo de webinars. Este sería el tercero. El primero ya ha tenido lugar, el segundo también. Podéis ver las grabaciones a través de nuestro canal de YouTube. Hoy abordaremos este y próximamente, la semana que viene, el 16 de mayo, tendrá lugar el webinar sobre comunicación y trabajo colaborativo con Teams y el 18 de mayo nos centraremos en la herramienta de Outlook y su optimización. A todos aquellos que no estéis inscritos y queráis participar, pues os animo a visitar la página web otdasturias.es, donde podéis ver todos estos webinars y inscribiros para participar. Antes de nada, os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Mencionar que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al GOIAS este proyecto y durante los 2 próximos años pues vamos a ir de la mano de las pymes y de los autónomos acompañándoles en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan, pueden participar en estas acciones. Las acciones, más bien las líneas de actuación que tenemos preparadas son las que veis aquí. Todas ellas son gratuitas y de acceso libre. Y para participar, pues simplemente tenéis que entrar en la página web otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar, pues las webcams permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que permanezcan en silencio para mejorar la calidad del audio y cualquier duda y pregunta que podáis tener, si os parece, las trasladáis al chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas y vamos moderando su respuesta. Os presento brevemente a la ponente de este webinar. Su nombre es Leire Sesumaga. Agradecer a Leire pues, su predisposición en la organización de este webinar y para que la conozcáis un poco mejor voy a resumir su perfil profesional. Es formadora en adopción y uso de Microsoft 365, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector tecnológico, varias certificaciones Microsoft y además es formadora en adopción y uso de Microsoft 365 en la empresa HSI, partner de Microsoft, donde se dedica a proyectos relacionados con la gestión del cambio. Aquí, bueno, os presento el webinar de hoy, trabajar con archivos en la nube, donde hablaremos de OneDrive y SharePoint y a modo resumen, pues trataremos de abordar todos estos puntos que veis aquí. Es verdad que puede resultar un poco ambicioso, pero bueno, trataremos de pasar por todos ellos. En primer lugar, una breve introducción sobre OneDrive y SharePoint, así como la diferencia entre cuándo usar uno y cuándo usar otra. Luego nos centraremos en OneDrive en sí, con las funcionalidades más interesantes. Y por último, cerraremos hablando de SharePoint, siguiendo el mismo esquema que con OneDrive, mencionando las principales funcionalidades. Formas de contactar con el colegio, pues presencialmente en nuestra sede de Oviedo, en la página web otdasturias.es, en redes sociales con el nombre @coias y si no, directamente a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que bueno, todas estas acciones están cofinanciadas con fondos de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Pues por mi parte nada más, te doy el protagonismo al aire para que dé comienzo a su exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Como decía Carlos, bueno, bienvenidos a la sesión Trabajar con archivos en la nube OneDrive y SharePoint. Tengo que agradecer también al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias por contar con HSI para
colaborar en estas jornadas. Y bueno, pues lo que decía un poquito Carlos al principio, es bastante ambicioso el objetivo del día de hoy, pero vamos a tratar de que, bueno, pues por lo menos se nos quede bien en nuestro fichero la diferencia entre OneDrive y SharePoint, cuándo utilizar cada uno de ellos y luego dentro de las propias herramientas vamos a ver cómo funcionar con estos archivos en la nube, ¿no? Esto sería lo que nos va a ayudar. Yo durante la sesión, si os parece, voy a quitar mi cámara porque al final voy a compartir pantalla y me interesa que os centréis en lo que vamos a compartir. Y como decía Carlos, las dudas y demás las podéis exponer en el chat que tenéis a vuestra disposición. Carlos las irá moderando. Si es verdad que yo haré alguna parada, pues para ver que todo va correcto. De vez en cuando sí que os preguntaré, ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces, si ponéis en el chat que sí, que lo que sea, pues perfecto, porque así me ayuda a mí a saber que por lo menos los conceptos interesantes se están quedando claros. Entonces, bueno, pues dejo de compartir mi cámara, comparto la pantalla, cuando me confirméis que la veis, me decís y nos ponemos al lío. Aquí. Yo creo que ahora se visualiza, ¿no? La pantalla. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Vale, pues entonces nada, como digo, me voy a meter en harina. Lo primero que vamos a ver sería, pues bueno, estoy que me he presentado, cómo se accede a, bueno, pues tanto a OneDrive como a SharePoint. ¿Qué es lo que es OneDrive? ¿Qué es SharePoint? La diferencia entre ambos, quiero que quede súper clara la diferencia entre los dos, ¿vale? Y luego ya me voy a meter otra vez en OneDrive, pues definición, el panel de navegación, cómo cargar y crear estos archivos, trabajando en el propio OneDrive con estos archivos, pues el historial de versiones, compartir. Vamos a ver un poquito de OneDrive local, muy poquito, ¿vale? Y este agente de sincronización. Y luego en SharePoint nos vamos a centrar en la definición, los conceptos básicos, ¿vale? Aquí sí que va a haber un poquito más de teoría en estos conceptos básicos. Y luego vamos a ver los tipos de sitios, cómo se puede añadir un sitio, una biblioteca de documentos y trabajar un poquito en la biblioteca de documentos, que cuando lleguemos veréis que va a ser muy parecido a lo que llevamos viendo en el resto de la sesión. Entonces, para entrar a la suite de Office 365, siempre lo que tengo que poner es en un navegador office.com y entonces me lleva a un espacio que pone iniciar sesión. Cuando pone iniciar sesión, lo que yo tengo que hacer es identificarme, ¿vale? Y la identificación que yo tengo que poner aquí, siempre mi identidad va a ser mi email. La identidad digital de cada uno de nosotros es el email, ¿sí? Y aquí voy a poner mi contraseña. Entonces, yo, una vez que yo accedo a mi espacio de la suite Office 365, yo lo que visualizo sería todas las aplicaciones a las que tengo derecho de acceso, ¿vale? Por la licencia que yo tengo contratada o asignada dentro de mi organización. Aquí estarían todas las aplicaciones. En este, digamos, panel de la izquierda se ven las últimas que hemos estado trabajando, pero si yo pincho en los 9 puntitos de arriba, que es el iniciador de aplicaciones, aquí ya me aparecen todas y si clico en todas las aplicaciones, porque puede ser que no sea ninguna de estas las que necesito, aquí ya tendré absolutamente todas las herramientas que tengo disponibles, ¿sí? Entonces, sencillo, siempre office.com en un navegador, mi identidad digital y mi clave, ¿sí? Vamos a meternos directamente ya en qué es OneDrive, ¿vale? OneDrive es una de las aplicaciones que está incluida en la suite Office 365 de las que va a disponer nuestra organización. En concreto, sería la herramienta que nos va a permitir disponer a cada uno de nosotros, ¿vale?, de nuestro propio espacio de almacenamiento en la nube, para poder así, pues, almacenar, guardar estos documentos que sean nuestros documentos personales a nivel empresarial. Aquí en documentos personales nunca me estoy refiriendo a las fotos de mis vacaciones, etcétera, etcétera. Son documentos personales, pero en el ámbito empresarial, ¿sí?
Recordamos que disponemos aquí cada uno de hasta 1 tera de capacidad de almacenamiento en OneDrive. ¿Sí? Va a ser siempre mucho más almacenamiento en la mayoría de los casos que el disco duro que pueda tener nuestro propio equipo, ¿vale? Como he dicho, cada uno de los usuarios de la organización va a disponer de su propio OneDrive, ¿vale? Y en OneDrive vamos a poder subir, crear, cargar y editar tanto archivos como carpetas que nos interesan a cada uno de nosotros. Y mientras no decidimos hacer nada con ellos, ninguna acción sobre ellos, estos archivos y carpetas son privados. Nadie más que nosotros va a poder acceder a ellos. ¿Sí? Mientras nosotros no decidamos hacer nada, estos documentos son privados nuestros. Guardando estos documentos en OneDrive, lo que nos va a permitir es acceder a estos documentos desde cualquier equipo. Únicamente lo único que necesito es disponer de una conexión a Internet y, como hemos dicho antes, nuestro usuario de Office 365. El acceso a OneDrive tiene 3 vías, ¿vale? Una de ellas sería la vía online, que sería mediante el acceso a la suite Office 365 mediante office.com y nuestra clave. El segundo acceso sería la sincronización en local con nuestros equipos, ¿vale? Y el tercer acceso es el de dispositivo móvil vía app, que sirve tanto para móviles con sistema operativo Android como iOS o como Windows Phone, ¿vale? OneDrive, como he dicho también, nos va a permitir compartir nuestros archivos y carpetas con otros usuarios. Y además, por el hecho de haberlos compartido, y siempre que estemos hablando de documentos ofimáticos, vamos a poder trabajar en coautoría con esos usuarios en esos archivos que hemos compartido con ellos. Coautoría significa editar o coeditar el documento a la vez, en tiempo real, ¿sí? Además, también, como he dicho, nos va a permitir hacer una sincronización de los archivos o carpetas que consideremos más importantes en nuestro equipo. Para ello va a utilizar el agente de sincronización para que podamos acceder a ellos y trabajar con ellos aunque no tengamos conexión a Internet. Vamos a poder trabajar como si fuese una carpeta, un fichero, o sea, una carpeta de nuestro equipo. Vamos a poder acceder, vamos a poder trabajar en ellos. Otra cosa es que la sincronización que se realice, que luego vamos a explicar bien cómo es esta sincronización y demás, se realice cuando yo obtenga conexión a Internet, ¿vale? Y entonces, ¿qué es SharePoint? Pues SharePoint es una herramienta para la gestión documental de información y de procesos de toda la organización. ¿Sí? También además nos puede servir para verlo tipo una intranet, tipo una web, ¿vale? SharePoint también dispone de aplicación móvil, tanto para iOS como para Android, y aplicación online. No, y lo pongo entre comillas, no dispone de aplicación de escritorio para Windows, ¿vale? Ni para Mac, pero sí que utiliza el agente de sincronización de OneDrive para hacer esta sincronización local y visualizar también los documentos en local como si fuese una carpeta de ficheros de nuestro sistema. Tiene hasta 1 tera de almacenamiento más 10 gigas por cada licencia adquirida, ¿vale? Sería el espacio, insisto, donde vamos a guardar la información, pero de la organización, información, documentos, procesos, ¿vale? Es que SharePoint, hoy nos vamos a centrar en la parte de archivos, pero SharePoint es muchísimo más que todo eso, ¿vale? O sea, aparte de la pequeñita parte de archivos que vamos a ver, SharePoint tiene muchísimas más opciones, ¿vale? Pero la diferencia entre uno y otro, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Es que SharePoint es el espacio de la organización, OneDrive es el espacio personal, ¿vale? Los límites también de SharePoint son de almacenamiento máximo por sitio, serían 25 teras. Se pueden almacenar 2 millones de sitios por organización. Una lista, que luego vamos a ver estos conceptos, qué es sitio, qué es lista, ¿vale? Una lista puede albergar hasta un máximo de 30 millones de elementos, ¿vale? Con SharePoint voy a poder también compartir documentos tanto con externos como con internos. Esta parte de externos y internos, la herramienta lo permite,
la organización puede limitarnos estas opciones, ¿vale? Entonces, aquí como lo estamos hablando un poco en abierto, no sabemos cada uno de nosotros si en nuestra organización lo tenemos y qué políticas, digamos, o permisos tiene la herramienta dentro de nuestra organización. Por permitirlo, permite compartir con externos y con internos. Otra cosa es que luego a nivel de organización, si alguno de nosotros no nos deja, no es porque no me esté funcionando, sino porque a nivel de organización puede estar esa opción capada. Pero la herramienta en sí tiene esa posibilidad. Tiene una integración 100% con Office Online para poder trabajar en coautoría, ¿vale? Y, como he dicho, dispone de app móvil compatible con iOS y Android y acceso web. Y la sincronización en local la realiza a través del agente de sincronización de OneDrive. Vale. En esta imagen que está puesta aquí en la pantalla, yo creo que se ve bastante bien la diferencia entre ambos y cuándo tengo que utilizar uno y cuándo tengo que utilizar el otro. Aparte de la diferencia fundamental, que es que son dos herramientas diferentes, entonces para acceder a OneDrive tendré que acceder por el icono de OneDrive y para acceder a SharePoint por el icono de SharePoint, ¿vale? SharePoint es un gestor documental en la nube, un espacio de almacenamiento de información, pero ¿por qué digo información y no digo documental? Pues al final cuando hablo de gestor documental parece que le estoy limitando las funcionalidades que el propio SharePoint tiene, que me estoy limitando a archivos, ¿no? Pues es que SharePoint no solo me va a permitir tener documentos o archivos, sino también información que no sea una información estructurada, ¿no? Un archivo es una información estructurada y una noticia, por ejemplo, es una información que no está estructurada, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental con OneDrive es que OneDrive es el espacio personal de cada uno de nosotros, es decir, si son documentos que son míos, que yo genero y que necesito para mi día a día, pero que son, digamos, que los necesito yo, que no es algo que necesite la organización, los voy a guardar en mi OneDrive. Si es algo que es algo a compartir entre varios de la organización, no todos, puede ser todos, puede ser varios, lo tendré que llevar a SharePoint, ¿vale? Entonces, SharePoint es el espacio compartido para todos los usuarios de la organización, OneDrive es mi espacio. Aquí pongo un ejemplo que es bastante básico para que se entienda mejor todavía. Si yo tengo una presentación que me he hecho, porque voy a ir a un cliente, ¿no? Y le voy a mostrar pues, los productos que yo haya hablado con ese cliente que sé que son los que le van a interesar. Y un compañero en un momento dado me puede decir, oye, aquella presentación que llevaste al cliente pues a COIAS, déjamela porque me puede servir como base para realizar una que tengo que hacer que es algo parecido. Perfecto, la comparto con él, ¿vale? Pero sigue siendo mi documento, sigue estando en mi OneDrive y ya. Sin embargo, por ejemplo, si el departamento de marketing tiene que realizar una plantilla de oferta que todos los integrantes de HSI tenemos que utilizar para mandar ofertas en un formato, digamos, corporativo, esa plantilla marketing no la va a meter en su OneDrive. Es decir, la persona de marketing que la realice no la va a guardar en OneDrive, la va a guardar en SharePoint, que es el espacio compartido por la organización, para que todos los que tenemos que tener acceso a coger esa plantilla y poder trabajar con ella, podamos acceder y podamos utilizarla. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? ¿Tenemos clara la diferencia entre OneDrive y la diferencia entre SharePoint? Genial. Que sí, por el chat. Claro. Muy bien, Leire. Vale, pues es que esto es súper importante, porque a partir de aquí es cuando vamos a empezar, ahora sí, a trabajar en una de ellas y luego en la otra. Entonces, bueno, pues teniendo claro esto, teniendo claro estas diferencias, me meto ya directamente en OneDrive. Entonces, he dicho, cada uno de nosotros vamos a tener hasta 1 tera de almacenamiento en nuestro OneDrive. Es un espacio de almacenamiento en nube, ¿vale? Cada uno vamos a tener nuestro propio OneDrive. Cada uno de nosotros vamos a poder aquí
crear, subir, cargar, editar tanto archivos como carpetas que consideremos interesantes que tengamos que tener en nuestro OneDrive, ¿vale? Mientras yo no decida hacer nada con esos archivos, son privados y solamente yo tengo acceso, ¿vale? Y voy a poder acceder a estos archivos desde cualquier dispositivo independientemente de que no sea mi ordenador habitual. Por poner otro ejemplo bastante sencillo, si yo esta presentación la tengo guardada en mi portátil y antes de conectarme a la sesión, mi portátil, que aquí llueve mucho, se me ha caído un charco y se estropea, yo tengo que decir que no puedo dar la sesión porque la presentación la tengo en otro sitio, pues evidentemente no sería lo suyo. Si la guardo en mi OneDrive, cualquier dispositivo con el que yo tenga acceso, un móvil, el otro portátil que pueda tener yo por casa que sea mío, accedo a la presentación y la doy. Con lo cual, esto me va a permitir tener acceso exactamente igual, independientemente desde donde yo esté trabajando, ¿vale? Y además, voy a poder compartir estos archivos en el momento que yo decida hacer algo con ellos, que puede ser compartirlos, y voy a poder colaborar en tiempo real con cualquier persona que tenga que colaborar conmigo en el documento en cuestión, ¿vale? Entonces, salgo de la presentación y me meto a OneDrive. Quiero que veáis aquí, este sería, como he dicho, el espacio de la suite Office 365 al que yo, con mi licencia, tengo acceso. Cada uno de nosotros, cuando accedamos, veremos las herramientas a las que tenemos acceso y cuando no visualizamos aquí la herramienta a la que queremos acceder, vamos al Waffle o Gofre, ¿vale? Que seguramente igual nos quedemos más fácil con el nombre en castellano, pero se llama Waffle o vamos, su traducción Gofre. Y aquí estarían las aplicaciones. OneDrive es esta nubecita, ¿vale? Entonces yo clico en OneDrive y lo que veo según yo entro a OneDrive sería lo siguiente. Este sería el panel, digamos, de navegación. Veo mis archivos, es decir, todo lo que yo tengo aquí guardado, que yo he generado, que he subido. Aquí serían los archivos recientes, ¿vale? Los que se han trabajado recientemente. En esta parte vería los compartidos conmigo y los compartidos por mí, ¿vale? Y tendría acceso a la papelera de reciclaje. Cuando yo me meto aquí en mis archivos, yo aquí lo que veo es un menú aquí arriba que ya me permite, bueno, pues intuir que puedo hacer cosas, ¿no? Entonces yo aquí puedo crear una carpeta nueva o un documento de Word nuevo o un libro de Excel nuevo, una presentación de PowerPoint, ¿vale? Creo una carpeta y a la carpeta le doy el nombre y le pongo test. Vale. Tengo la carpeta creada, aquí está creada, y yo dentro de esta carpeta, por ejemplo, quiero pues crear un documento de Word nuevo. Se me abre Word. Esto es Word Online. Esta es la integración que os he dicho, que tiene integración 100% con la ofimática en nube. Excel, Word, PowerPoint. ¿Son exactamente iguales que el Word, que el Excel en local? Pues no, tienen alguna funcionalidad más limitada, porque si bien en general siempre pasa, en local hay una serie de programas o de funcionalidades que se pueden realizar que en nube no y al revés, ¿vale? Entonces, ¿me va a permitir trabajar, editar y demás? Sí, sin problema. Por ejemplo, una limitación que es, bueno, como muy básica, pero que la tiene. No tanto Word. Por ejemplo, Word es el más parecido. En Excel, si tú trabajas en Excel Online, cuando le das a guardar, no puedes guardarlo directamente en PDF. Tendrías que, si tienes en local, descargarlo a local, desde local guardarlo PDF y demás. Entonces, por eso os digo, tiene algunas funcionalidades limitadas, pero nos va a permitir trabajar sin problema, ¿vale? En la mayoría de los casos no vamos a notar estas diferencias. ¿Y qué es lo que tiene de ventaja esta integración con la parte ofimática online? Pues que independientemente del dispositivo en el que esté, voy a poder siempre abrir, editar todo el documento, sea Word, sea Excel. No me va a pasar como en algunas ocasiones puede pasar que si te llega un PDF al móvil, por ejemplo, no tienes instalado un PDF, dicho no, un PowerPoint al móvil, no tienes PowerPoint instalado en el móvil, no te lo reconoce, entonces no te deja abrirlo, no te deja editarlo. De esta manera
no es que no lo reconozca, es que va directamente a las herramientas en nube que siempre están ahí y siempre te va a reconocer el formato en el que visualizar ese archivo, ¿vale? Entonces, ya quitando este rollo de la parte ofimática online, se abre directamente el Word Online por la integración que os he dicho 100%, y aquí yo comienzo a escribir. Como veis, según voy escribiendo aquí pone guardando. Ya no me ocurre, ¿vale?, que tenga que preocuparme de guardar el documento porque se pueda perder lo que estoy trabajando. Al ser herramientas en nube, siempre nos va a, o sea, siempre tiene, digamos, el autoguardado, lo tiene constante. Según vas trabajando, está sincronizando esos cambios y yo no tengo que hacer nada más. Y aquí directamente yo podría o cerrar el documento sin darle un nombre o ir a archivo, guardar como. Yo en principio lo voy a cerrar sin darle ningún nombre, porque ahora vamos a ver todo lo que podemos hacer con los archivos dentro de OneDrive, ¿vale? Una limitación, un límite, digamos, que tiene. El límite de archivo que es posible subir a OneDrive es de 250 gigas. Ese subir me refiero cargar archivos o carpeta, ¿vale? Si yo quiero subir un archivo, el límite son 250 gigas. Yo aquí puedo subir un archivo, directamente me abre mi equipo y yo voy a subir, por ejemplo, este documento. Y yo aquí ya lo subo y queda guardado en mi OneDrive, en esta carpeta que he creado que se llama Tescoías, ¿sí? Entonces, una vez que yo estoy aquí en los documentos, vamos a ver todas las posibilidades que me ofrece trabajar con OneDrive, ¿vale? ¿Alguna cosita hasta aquí? Nada, Leire, todo bien. Todo ok. Si hay alguna pregunta, luego digamos, juntamos y las vamos contestando después si os parece, ¿vale? Entonces, como decía, yo no le he dado ningún nombre al documento cuando lo he hecho, perdón, se llama documento, ¿no? No le he dado ningún nombre. Pero yo cuando pincho en los tres puntitos, ¿vale? En estos tres puntitos al lado del documento, aquí ya me da una opción que es cambiar nombre, pero me da muchas otras opciones. Vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿vale? Abrir el documento me permite abrirlo en el explorador, es decir, en Word Online, abrirlo en la aplicación en el supuesto de que yo tenga el Word instalado en local, o abrir en lector inmersivo. El lector inmersivo tampoco voy a profundizar mucho, pero digamos que las herramientas de Microsoft están muy concienciadas con el que todo el mundo pueda acceder a la información independientemente de las capacidades que tenga. Hay gente que tiene unas capacidades especiales, que pueda ser pues, que tenga problemas de visión, problemas de, en un momento dado, pues una dislexia, y entonces en lector inmersivo lo que hace es te abre el documento en un formato en el cual todos los menús se dejan de visualizar, se centra en lo que sería lo que es el texto, incluso te lo va señalando, ¿no? Según vas leyéndolo, y te lo puede incluso decir hablado, y todo esto es la parte de inmersión que tienen todas las herramientas de Microsoft, ¿vale? Vista previa, lo que nos va a permitir es ver una vista previa de este documento, ¿vale? Compartir, copiar y administrar acceso lo dejo para el final. Descargar. Cuando pone descargar, aquí lo que quiere decir es, yo descargo, o sea, elijo esta opción y lo que hago será creo una copia de este archivo que se va a albergar en otra ubicación, ¿vale? Que puede ser mi local o lo que sea, pero no va a ser este mismo archivo. Tenemos que entender que es una copia, ¿vale? Que es un archivo que de momento se va a llamar igual y que también por el momento tiene el mismo contenido, pero que no es el documento original. El documento original va a seguir estando en mi OneDrive, va a seguir siendo mío. Si yo decido descargarlo, estoy descargando una copia, ¿vale? ¿Sí?
eliminarlo sería, yo elimino el documento y ¿a dónde lo mando? Mando este documento a la papelera de reciclaje, ¿vale? Voy a hacer eso con este para que luego veamos la parte de la papelera de reciclaje. Cuando yo lo elimino, desaparece de donde está y yo en realidad lo que he hecho ha sido mandarlo a la papelera de reciclaje. Aquí estaría ese documento que acabamos de borrar, ¿vale? 3 colillas, vale. Si yo elijo mover a, ¿vale? Lo que hago es moverlo a otra ubicación diferente dentro de mi OneDrive. Lo estoy moviendo a otra carpeta o a otra ubicación diferente dentro de mi OneDrive. Y si decido copiarlo a, lo que hago es también copiarlo en otra ubicación, que esto será igual que cuando la descarga. Será otro archivo en otra ubicación, pero dentro de mi propio OneDrive. Y ese archivo de momento se va a llamar igual y va a tener lo mismo. Pero estoy haciendo una copia, ¿vale? Cambiarle el nombre, pues aquí es donde yo podría darle el nombre. Y aquí pongo, por ejemplo, prueba 1. Le cambio el nombre y automáticamente está guardado con este nombre. Lo podía haber hecho en el momento que lo creo, pero también lo puedo hacer después, ¿vale? Aquí automatizar, esto es crear una automatización o flujo, ¿vale? Que sería una integración con lo que antes se denominaba Flow, que ahora es Power Automate, que aparece aquí, ¿vale? Crear un flujo, ver los diferentes flujos. Tampoco voy a profundizar aquí porque esto sería un poco... sí que es verdad que con OneDrive y sobre todo con SharePoint, ¿vale? La integración con Power Automate y Power Apps es súper potente y podemos hacer un montón de aplicaciones sencillas o más complejas, porque puedes ir por todas, digamos, por todos los pasos, desde muy sencillas hasta lo más complejo que te parezca, que pueda ser, por ejemplo, en un momento dado hacer una automatización de pues que todos los archivos, bueno, eso es muy simple, ¿no? Que todos los archivos que me lleguen que sean facturas vayan a un espacio que sea el de facturas, ¿no? Pero en un momento dado se puede integrar incluso con RPs o con CRMs que podamos tener en nuestra empresa y hacer un montón de tareas que hacemos a día de hoy repetitivas automáticas, ¿vale? Entonces, insisto, esto simplemente os lo dejo ahí como tip para que sepáis porque hay un licenciamiento básico de Power Automate y Power Apps en el licenciamiento de Microsoft, pero luego hay licenciamientos superiores para poder hacer todas estas, bueno, pues estos desarrollos que al final son como los desarrollos a medida de antaño, pero sin tanta complicación y tanta inversión, ¿vale? Que sepáis que lo podríais hacer. Con lo cual, si tenéis en vuestras empresas o tenéis idea de tener Microsoft en vuestras empresas, que sepáis que también os puede ayudar por ahí, ¿vale? El historial de versiones es también súper interesante y lo vamos a ver ahora en cuanto termine con ver la parte de detalles, ¿vale? Y los detalles son los detalles del propio documento, pues es un documento doc, veo digamos, una previa del documento, quién lo editó, quién lo cambió, un poco, pues eso, los detalles del propio documento en sí, ¿vale? Entonces, visto este menú y visto cómo puedo cargar y cómo puedo crear, vamos a ver el versionado de documentos, ¿vale? OneDrive lo que me va a permitir es ver y restaurar versiones anteriores de cualquier archivo que esté en nuestro OneDrive, ¿vale? Este versionado de documentos va a funcionar con cualquier tipo de documentos, ¿vale? Me cambio y lo cierro aquí para que se vea un poquito. Va a funcionar con cualquier tipo de documentos, incluidos archivos PDF, AutoCAD, fotos, vídeos, ¿vale? Sí que hay una excepción que sería OneNote, que no dispone de versionado de documentos, ¿vale? Pero todos los demás va a funcionar este versionado de documentos con cualquier tipo de archivo. Esto es súper interesante, ¿vale? El funcionamiento de este historial de versiones consiste en guardar la información que se va modificando en los propios archivos de forma incremental. Es decir, lo único que hace es ir albergando estos cambios que se van realizando, ¿vale? De esta manera,
En el caso de que pues en alguna ocasión nos haya pasado que hemos realizado igual algún cambio y queremos volver atrás porque ese cambio no está bien y queremos irnos a lo que sería una versión anterior que sabemos que está correcta, lo que tenemos que hacer es ir al historial de versiones y podemos volver a una versión anterior. Ahora vamos a ver cómo se hace. Nos va a permitir disponer de hasta 500 versiones principales de un mismo documento, ¿vale? Y para acceder al versionado, 3 puntitos, historial de versiones. Y aquí me aparecen todas las versiones que yo tengo de este documento, ¿vale? Lo que vamos a ver, o sea, la versión 1, digamos, es el documento creado en origen. Y a partir de aquí, toda esta, digamos, organización sería en orden ascendente todos los cambios que se han ido produciendo en ese documento desde que se ha creado de forma incremental, ¿vale? En este caso, este último es la última versión del documento. Y ese es el que nos aparece aquí el primero de la lista. La versión está 4. ¿Vale? Podemos ver la fecha de modificación con su hora, ¿vale? Quién es el usuario que lo ha modificado y el tamaño del archivo. Con cada una de estas versiones, yo lo que puedo hacer es, clicando en los 3 puntitos al lado de la versión, puedo o eliminar la versión, ¿vale? Si lo elimino, no estaría ya en principio disponible para usarlo a futuro, ¿vale? Elimino la versión. Si abro el archivo, lo que estoy haciendo es abrir el archivo en este punto, es decir, en esta versión del documento, ¿vale? Y si lo restauro, lo que yo realizo es, se crea una versión nueva, para que lo veáis ahora. Si se crea una versión nueva, a ver. Está bloqueado para el uso compartido. Vale, esto es a nivel de organización, está bloqueado para el uso compartido, pero bueno, entonces no me deja restaurar la versión, pero bueno, cuando restauras la versión, se crea una nueva versión que sería la 5.0, que va a estar igual, va a tener el mismo contenido que la versión que he restaurado, ¿sí? Como si hiciese una copia, ¿vale? Y siempre vamos a poder acceder al historial de versiones e ir a la versión que nos interesa, ¿vale? Entonces, si yo quiero, trabajo en este archivo, lo que hago es, a ver si ahora me deja, porque estamos en momento demo, y como además tengo varios usuarios, no se puede descargar la información. Como tengo mi usuario de Leire, mi usuario de HSI Training, a veces hace un pequeño lío con los usuarios, pero bueno, cuando yo lo abro, lo que se me abre es el documento en esa versión con ese contenido, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Ahora os voy a decir cuándo se crean versiones, en qué situación es en la que se crean estas versiones, ¿vale? La primera vez que se crea un archivo o cuando se carga sería una situación por la cual se crea una versión. Cuando se carga un archivo que tiene el mismo nombre que el archivo que ya existe, pues se crea una versión. Cuando se modifican las propiedades del archivo, se crea una versión. Cuando se abre y se guarda un documento de Office, ¿vale? Una vez que se abre un documento de nuevo, se crea una nueva versión después de guardar la edición que se haya hecho. Abrir y cerrar, no. La edición que se haya hecho es cuando se crea la versión. De forma periódica, cuando editas y guardas documentos de Office, sí que es verdad que no son todas las modificaciones y guardados, o sea, todas no crean versiones. Cuando se guardan las modificaciones con frecuencia, cada nueva versión lo que hace es capturar un punto en el tiempo en el lugar de cada edición y eso es la versión que se crea. Si es un documento que está constantemente trabajándose, sería en un punto concreto en el que crea la versión, no absolutamente todos los movimientos, porque entonces llegaríamos a esas 500 versiones diferentes muy rápido, ¿no? Y durante la coautoría de un documento, ¿vale? Cuando un usuario comienza a trabajar en el documento o cuando un usuario hace clic en guardar, para cargar esos cambios se crea una versión del documento. Vamos a ver también, o vamos a intentar verlo en tiempo real, lo que sería una coautoría, ¿vale? Hasta aquí las versiones de documento bien. La parte del historial de versiones es interesante.
¿Cómo accedemos? 3 puntitos, historial de versiones. Ah, mira, se ha creado por fin. ¿Vale? Pues vamos a ver ahora lo que sería la compartición de documentos, ¿vale? Todo esto lo estamos viendo en la versión online. Hay una versión, como os he dicho, de sincronización en local, que al final vamos a ver un poquitito de esa sincronización en local y luego no vamos a ver cómo se trabaja en la parte local porque tenemos que... aquí os dejamos pinceladas de cómo funciona para que luego si os interesa más, pues ya se verá a ver si hay opciones de poder profundizar en cada una de las herramientas. Pero hoy vamos a ver pinceladas que son muy interesantes. Todos los documentos que se albergan en OneDrive, como he dicho, pueden ser compartidos con cualquier persona, ¿vale? Lo único que tiene que disponer esa persona para que yo lo pueda compartir con él es un email, ¿vale? Ni siquiera es necesario que disponga de licencia de Office 365. Con que tenga una dirección de email y que nosotros la conozcamos, ¿vale? Es suficiente para que yo pueda compartir este documento con esa persona, ¿vale? También tenemos que tener claro que si compartimos una carpeta completa, al usuario con el que la estamos compartiendo, lo que hacemos es darle derecho a que pueda actuar como usuario de pleno derecho sobre todos los documentos que tiene esa carpeta, ¿vale? Va a poder examinar, ver, buscar y editar. Esto de editar lo pongo ahí un poco como tal, entre comillas, porque esto dependerá en función de los permisos que hayamos asignado. Pero si no tenemos claro que tiene que ver toda la carpeta, hagamos esta compartición documento a documento. Si tiene que ser la carpeta completa, que puede haber momentos o situaciones en que compartir la carpeta sea necesario, ok. Pero como todo, cuando compartimos tenemos que tener claro con quién compartimos, qué compartimos y en qué modo estamos compartiendo, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería, tenemos varios diferentes sitios desde donde llegar a lo mismo. Uno sería desde aquí arriba, compartir. Otro sería desde aquí, que es compartir. Y otro sería desde aquí, compartir. Hay 3 caminos para llegar al mismo sitio, ¿vale? Cuando yo le doy a compartir, aquí directamente aparece solo una opción, ¿vale? Los usuarios de HSI Training que tienen el vínculo pueden ver, pero ojo, igual no es un usuario de mi organización. Entonces, lo despliego clicando en esa flechita y ya tengo otras opciones diferentes. Cualquier persona que tenga el vínculo, ¿vale? Cualquier persona que tenga el vínculo es un poco peligrosa porque quiere decir que si yo lo comparto con Pepe y Pepe manda ese vínculo a Juan, Juan va a poder abrir ese documento aunque yo no lo he compartido con él. ¿Creéis que Juan va a poder abrir el documento? Exacto, porque pone cualquier persona que tenga el vínculo, con lo cual yo aquí pierdo un poco la trazabilidad de quién entra a mi documento y qué hará esa persona, ¿sabes? Entonces, a priori, cualquier persona que tenga el vínculo normalmente en las organizaciones suele estar desactivado. Si está activado es peligro, es warning, peligro. Y procurar no elegirlo nunca, ¿vale? Por lo que os digo, porque ya aquí perdería totalmente, digamos, esa visión. O sea, si yo lo he compartido con una persona y no lo he compartido con dos, es porque solamente tengo que trabajar con una persona, no con dos, ¿vale? Usuarios de HSI Training, ¿vale? En este caso es mi organización que tengan el vínculo. Son cualquier persona que tenga @HSI Training. Con lo cual aquí también tampoco sería una buena práctica por lo mismo, porque si yo no lo necesito compartir con toda la organización, sino con solo algún compañero mío, pues voy a elegir la opción de personas determinadas, ¿vale? Que sería la mejor opción siempre. La opción recomendada como buena práctica es personas determinadas, ¿vale?
Y aquí es donde yo le voy a dar características al vínculo. ¿Permito la edición o no? Si no permito la edición, puedo bloquear la descarga o no. Si permito la edición, la descarga viene implícita, ¿vale? ¿Sí? Con lo cual, bloquear la descarga será si no permito la edición. Si la permito, ya esta opción se deshabilita solo. Le aplico las características al vínculo y aquí pongo la persona o personas con las que quiero compartir este documento. En este caso, esta persona, que soy yo, no soy en HSI Training, no estoy en HSI. Entonces, por eso me pone no forma parte de la organización, ¿vale? Porque aquí estoy con un usuario @HSI Training y Leire Sesuma es @HSI, ¿vale? Son organizaciones diferentes. Entonces, yo se lo envío y se ha enviado el vínculo prueba 1 doc. Vamos a ver si podemos hacer la coautoría para que la podamos ver, ¿vale? La persona con la que yo comparto ese documento recibe un email que pone HSI Formación, compartí un archivo contigo. Y entonces yo le doy a abrir y lo que me pide es, o sea, directamente aquí está el documento. Lo voy a poner en chiquitito para ver si así la coautoría se puede ver bien. Y aquí lo voy a abrir el documento también. ¿Dónde estaba el documento? Aquí, ¿no? Vale. Entonces, aquí veis que se visualiza que en este documento hay otro usuario, o sea, yo soy este usuario y aquí está otro usuario, ¿vale? Y de hecho ese usuario está aquí posicionado. Si yo me posiciono aquí y comienzo a escribir aquí, buenos días, soy Leire y estoy... ¿Veis que se está escribiendo? O sea, yo lo estoy escribiendo, yo como Leire lo estoy escribiendo aquí, pero aquí se están visualizando los cambios en tiempo real y además se visualiza en dónde está posicionado el otro usuario. Y aquí arriba te indica el usuario o usuarios que están también contigo en ese documento, ¿sí? Entonces, la coautoría es una funcionalidad brutal para la colaboración en tiempo real, independientemente de que no estemos o estemos en la misma ubicación trabajando. Si tenemos que editar este documento entre los dos, cada uno a su parte, cada uno de nosotros lo que podremos hacer es editar lo que nos interesa, ¿vale? Nuestra parte. Y el resto va a ir editando la suya. A ver, aquí en la coautoría pueden estar hasta técnicamente es factible y posible que estén hasta 99 personas a la vez en un documento, ¿vale? Es, digamos, el límite establecido, 99 personas. La recomendación y, bueno, y la realidad es que cuando haya más de 10 personas en el mismo documento trabajando a la vez, todas esas sincronizaciones y cambios que se van realizando ya tiene, ya no lo va muy fino, ¿vale? ¿Sí? Entonces, yo aquí la recomendación es siempre, bueno, pues que si vamos a hacer esto en coautoría, pues hombre, ya te digo, 5 personas, 4 personas, es correcto. 10 se pueden, ¿vale? Pero diríamos que ya ahí le costaría un poquito esos cambios, esa sincronización, ¿sí? Vista la coautoría, ¿vale? Que me parece una funcionalidad súper interesante. Lo siguiente, que me pierdo de dónde estoy ya, lo siguiente que veríamos sería ya lo que sería el OneDrive local, ¿vale? Aquí hay muchas más cosas, hay papelera de reciclaje. Voy a irme a papelera de reciclaje, ¿vale? Para verlo así rápidamente porque me da como penita no verlo. Pero bueno, aquí en la papelera de reciclaje estarían los documentos que yo he eliminado. Bien por error, bien porque lo quería eliminar y bien que luego, pues a lo mejor resulta que sí que lo quería recuperar.
A priori parece que no hay ningún menú, no hay 3 puntitos, que son la elipsis de Microsoft y que siempre nos da opciones. Vale, pero sí que los hay. Directamente con el botón derecho, seleccionando el documento, me aparece este menú de eliminar, restaurar o detalles. Cuando yo lo que hago es eliminarlo, lo estoy definitivamente eliminando. Ya no, yo como usuario, no voy a poder recuperarlo, ¿vale? Directamente este documento estaría eliminado por completo a ojos del usuario. Si bien a nivel de organización sí que hay una opción de recuperar estos documentos que en teoría se han eliminado de forma, digamos, ¿cómo se dice? De forma definitiva, en teoría, ¿no? A nivel de organización sí que va como una segunda papelera que nuestros administradores de IT podrán recuperar. Pero, si bien se puede hacer, no es tan sencillo, con lo cual, si no tenemos claro que lo queremos eliminar definitivamente, dejémoslo aquí, porque también hay un tiempo en el que de la papelera de reciclaje acaban eliminándose. Y si directamente no lo teníamos que recuperar porque lo teníamos que eliminar, se eliminará y fuera. Si yo le doy a restaurar, lo que hago es restaurarlo y que vaya a su ubicación original desde donde lo eliminé. Y si voy a detalles, pues me aparecerá el tipo de documento que es, cuando se ha eliminado y demás. Entonces, si yo le doy a restaurar, como he dicho, lo que hago es desaparece de aquí, iría a mis archivos, TESCO-IAS, y aquí debería de aparecerme el documento que acabo de restaurar de la papelera de reciclaje. ¿Sí? La parte de sincronización, OneDrive local. Yo he dicho que con OneDrive podremos sincronizar nuestros archivos entre la versión web y un equipo en local, lo que nos permite acceder a todos estos documentos independientemente de que no tenga conexión a Internet, ¿vale? La ventaja que nos da la sincronización es que es bidireccional, es decir, que cualquier cambio que yo realice en estos archivos sincronizados se realizará desde el equipo a la nube y desde la nube al equipo, ¿vale? Adicionalmente, si los archivos que están sincronizados han sido compartidos con otros usuarios y esos usuarios están realizando también cambios sobre esos archivos, estos cambios también se sincronizarán automáticamente con mi equipo, ¿vale? Para ello, todos vamos a disponer en nuestros equipos de una aplicación OneDrive que se llama, que es el agente que lo conecte con nuestro PC, ¿vale? Con nuestra parte de OneDrive online. Y para hacer esta sincronización directamente, lo que tengo que hacer es clicar aquí en sincronizar, ¿vale? Entonces, al sincronizar, estamos sincronizando tus archivos, ¿vale? Directamente lo que nos aparece es esta pantallita, ¿vale? Aquí tiene nuestra dirección de correo electrónico que ya nos ha identificado, nos pide que iniciemos sesión. En principio nos cogería nuestra sesión porque ya estamos en ella, salvo que aquí se vuelva, pues no, que se vuelva un poco loco por lo que digo, al tener dos usuarios, pues no tiene muy claro quién soy en cada momento. Pero bueno, introduciríamos nuestra contraseña y se nos haría esta sincronización, ¿vale? Aquí nos dice dónde está nuestra carpeta de OneDrive. Siguiente. Ya hay una carpeta de OneDrive en este equipo. Elegí utilizar esta carpeta, ¿vale? Te presentamos tu OneDrive. Siguiente. Compartir archivos y carpetas. Bueno, aquí es un poco todo lo que te dice. Estos serían los diferentes simbolitos que nos van a aparecer, ¿vale? De los archivos cuando estén ya sincronizados en local. Desde aquí me permite, si quiero, obtener la aplicación móvil. Le digo que más tarde. Y ya está OneDrive listo. Cuando le doy a abrir mi carpeta de OneDrive, lo que hace es esto. Espera, que voy a enseñaros solamente lo que tenéis que ver. ¿Vale? Entonces, yo aquí voy aquí, ¿vale? Y directamente aquí veo
exactamente todo lo que aparece por aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Te escoías, ¿vale? Y esto sería la sincronización. Me aparece la nubecita, también me aparece una nubecita abajo en mi barra. Aquí no la veis porque yo tengo 3 pantallas, pero digamos que aquí al lado del reloj, aquí abajo, aparecería la nube, ¿vale? De mi OneDrive sincronizado. Y yo podría entrar a estos documentos de la misma manera que estaba trabajando en la parte de web, pero que no nos da tiempo a visualizarlo como se trabajaría en esta parte local. Entonces, esta sería la sincronización a local. ¿Y esto qué me permite? Me permite trabajar en estos documentos independientemente de que yo no tenga conexión a Internet, porque recordar que aquí estoy en la versión web y aquí estaría en la versión en local. Yo accedo igualmente al documento, etcétera, etcétera. Estos estados, ¿vale? Estos serían los estados de sincronización. Esto de la nube quiere decir que este documento está solo en la nube, no está ocupando sitio en mi equipo, ¿vale? Y si no tengo conexión a Internet, sí que es cierto que no lo podré descargar, ¿vale? Porque solo está en la nube. Una vez que yo le hago doble clic y lo abro, ¿vale? Aquí el check ha cambiado. Este documento quiere decir que ya está cacheado en mi equipo y que yo podré abrirlo aunque no tenga conexión a Internet también. Ya está cacheado en mi equipo, ya lo reconoce, ya lo puedo abrir. Pero si aún así no me fío demasiado y yo quiero que esté siempre en mi equipo por si acaso, yo qué sé, ¿sabes? Esto está cacheado, pero igual a veces no me lo abre, que no ha pasado nunca, pero puede pasar. Yo lo que hago es darle a mantenerlo siempre en este dispositivo y el check cambia a verde, y si quiero liberar espacio en mi equipo, lo que haré será darle a mantenerlo en este dispositivo, quito el check y ya no está en el dispositivo. Vale. Había una preguntita que sí que voy a contestar ahora porque me voy a meter a SharePoint y que a lo mejor, si no, luego se nos despista un poco. ¿Qué diferencia hay entre personas que tienen acceso y personas determinadas? Cuando hemos dado a compartir, había aquí una opción que es personas que tienen acceso. Las personas que tienen acceso son personas que ya tienen acceso al documento o la carpeta, que no va a cambiar esos permisos, ¿vale? Del elemento. Y si yo se lo quiero compartir con alguien que ya tiene acceso, bueno, en realidad no tendría mucho sentido esta opción, ¿vale? Porque esto ya es personas que ya tienen acceso al documento, por lo que sea, porque son están en mi mismo equipo o lo que sea. Esa es la diferencia, personas que tienen acceso y personas determinadas. Personas determinadas puede ser que no tuvieran acceso todavía a este documento y entonces es cuando yo les estoy dando acceso. Si ya tienen acceso, no cambio esas características de ese acceso que ya tenían, ¿vale? Esa es la diferencia entre una y otra. Y entonces, visto esto, sí que ahora en las slides tenemos que ver, porque eso, como he dicho, no se visualiza aquí en mi barra de la pantalla, ¿vale? Esto sí que es importante que tenemos que tener claro, cómo visualizaríamos los errores de sincronización que nos puede dejar el agente, ¿vale? Cuando se sincroniza aparece la nubecita y ya lo tenemos en nuestra barra, al lado del reloj y demás. Esa nubecita en principio está sin ningún iconito de aviso, pero puede haber diferentes iconos que nos den el estado, nos avisen del estado de sincronización de OneDrive, que pueden ser: la X es una sincronización con errores. Los errores pueden ser múltiples. Uno, que tenga más de 250 gigas del archivo. Otro, que haya caracteres en el nombre que no me los permita, porque en nube y en local se permiten hasta 400 y pico caracteres, sin embargo en nube solo te sincroniza 256. Y en esos 256 también entra a formar parte el https://, ¿vale? Con lo cual hay que tener claro que siempre hay que poner nombres cortos que definan perfectamente el documento, pero que sean nombres cortos. Si me aparece un simbolito así de warning, es que el OneDrive está casi completo, que ese tera de información lo hemos casi completado. Sería una mala práctica porque también de vez en cuando hay que hacer limpiecita. Esto es ya a nivel de todas las herramientas, ¿vale?
Yo nunca he visto un OneDrive con warning en mis años de experiencia, ¿vale? Pero podría pasar y entonces aparecería que está casi completo. Cuando nos aparece así con esas flechitas como en círculo, es que está procesando los cambios de sincronización, se están dando esas sincronizaciones, ¿vale? Y cuando nos aparece con un simbolito como de pausa, es que la sincronización está pausada. La sincronización la podemos pausar nosotros de forma manual, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el 4G del móvil. Tenemos una conexión de 4G del móvil que no es muy rápida o que va a tardar mucho en hacer estos cambios, pues directamente pausamos la sincronización, que podemos elegir el tiempo por el cual la pausamos y lo dejamos en pausa, esa sincronización, ¿sí? Y luego OneDrive como repositorio de copia, cuando instalamos el agente de OneDrive por primera vez, nos dice si deseamos hacer una copia de seguridad de escritorio, documentos, imágenes. A priori no sería una buena práctica. Se recomienda no seleccionar esto, ¿vale? Ninguna de las carpetas que se indican, porque al final lo que está comiéndonos es nuestro espacio de capacidad en nuestro OneDrive. Otra cosa es que algún documento que nosotros tengamos en el escritorio o que tengamos en documentos de nuestro local, nos interese que esté en OneDrive porque accedemos a él. No pasa nada, llevo ese documento a OneDrive y ya está. Pero no necesariamente debo de elegir que me haga una copia de estas carpetas porque al final estaré sobrecargando mi OneDrive con cosas que a lo mejor no serían tan necesarias, que las tenga ahí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, vamos a SharePoint. Estás explayado mucho con OneDrive. ¿Por qué? Porque en SharePoint vamos a ver lo que son los conceptos básicos, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo trabajar con documentos. Y cuando veamos cómo trabajar con los documentos, vais a ver por qué me he explayado tanto en OneDrive. Recordando que es Microsoft SharePoint, que es una herramienta para la gestión documental, ¿vale? De información y de procesos, que no es solamente documentos, porque SharePoint es muchísimo más, pero muchísimo más, ¿vale? Es el espacio compartido para todos los usuarios de la organización. Se puede compartimentar, ¿vale? Este espacio y se compartimenta en sitios. Ahora vamos a ver lo que son los sitios. Cada uno de esos sitios, por hacer una similitud así al local, son como esas unidades de red compartidas, ¿vale? Esos Zetas o Hs que podemos tener o que podíamos tener en nuestras empresas, ¿vale? Que tienen pues varias carpetas tipo proyectos, comercial, dirección, recursos humanos, por ejemplo. Cada uno de los usuarios de la organización accede a la que tiene permisos para acceder. Es decir, yo, por ejemplo, si no soy de recursos humanos, evidentemente veré que está la carpeta de recursos humanos, pero no podré acceder a ella, ¿vale? Eso en local. En SharePoint nosotros veremos los sitios a los que tenemos acceso. A los que no, no los vamos a ver, ¿vale? Porque en SharePoint el nivel de permisos es el pan nuestro de cada día, ¿vale? O sea, en SharePoint evidentemente existe este nivel de permisos y es que si no, no tendría sentido, ¿vale? Entonces, algunos usuarios tenemos acceso a algunas cosas y otros a otras. SharePoint dispone de aplicación móvil, tanto para iOS como para Android, aplicación online, ¿vale? Y, como he dicho antes, no dispone, entre comillas el no, de aplicación local, pero sí que utiliza el agente de sincronización de OneDrive para sincronizarse en local y que yo visualice, como he visto el OneDrive, SharePoint también en local. Entonces, aquí sí que es un poco más teórico. ¿Qué es un grupo de Office 365? Vale. Es el servicio a través del cual podemos unir a varias personas de la organización en un espacio y le otorgamos permisos, ¿vale? Cada vez que creamos un grupo de Office 365, se crea una dirección de correo electrónico para ese grupo, un calendario, una bandeja de correo compartida y una biblioteca de documentos, que en realidad, cuando hablamos de una biblioteca de documentos, no se crea una
biblioteca de documentos como tal, sino que se crea un sitio de SharePoint, ¿vale? Un site, que sería el espacio o esa unidad de red compartida que he dicho, y eso sería un sitio. Cuando creo un grupo de Office 365 se crea también un sitio de SharePoint asociado a ese grupo de Office 365, ¿vale? Los grupos de Office 365 pueden ser públicos, cualquier usuario de la organización puede ver el contenido y unirse al grupo, o privado, solamente miembros del grupo privado pueden ver el contenido de ese grupo y si un usuario se quiere unir, el propietario del grupo le tiene que unir. Pero tengo que tener claro que cuando le uno, le estoy dando acceso a todos los recursos y aplicaciones compartidas del grupo. Va a haber todo porque va a tener permiso porque le he metido en el grupo, ¿vale? Teniendo más o menos claro que es un grupo de Office 365, los conceptos de SharePoint serían sitio, ¿vale? El sitio es donde se conecta a los usuarios que pertenecen a ese sitio con todo el contenido que necesitan para trabajar. Y cuando hablamos de contenido, no solo hablo de documentos o de información, sino que también hablo de aplicaciones, ¿vale? Cada grupo de Office 365 dispone de su propio sitio de SharePoint y cada vez que creamos un sitio de SharePoint, automáticamente creamos un grupo de Office 365, ¿vale? Sé que esto es un poco más complejo, que habría que profundizar más, pero bueno, estos conceptos así por encima que os queden claros. En SharePoint los espacios de contenido son sitios, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro de un sitio de SharePoint? Pues dentro de un site o sitio de SharePoint hay biblioteca de documentos, ¿vale? Y por defecto, cuando se crea un sitio de SharePoint desde cero, hay al menos una biblioteca de documentos que se llama documentos, ¿vale? Y donde nosotros podemos albergar estos documentos, ¿vale? Aquí podemos albergar no solo documentos ofimáticos, sino archivos que tenga sentido, que estén albergados en este sitio, ¿vale? Y por el hecho de albergar esos archivos, todos los miembros del sitio y por tanto del grupo de Office 365 que hemos identificado van a tener acceso a esos archivos de forma nativa. Es decir, que no es necesario que yo les comparta los documentos porque por el hecho de albergarlos en el sitio de SharePoint tienen acceso exactamente igual que si lo hubiesen albergado ellos, ¿vale? Yo en un sitio puedo crear tantas bibliotecas de documentos como quiera. Os he dicho antes los límites, no sé si son 2 millones de sitios, bibliotecas las que quiera, no sé ni si hay límite. Y dentro de una biblioteca puedo tener hasta 30 millones de elementos. Luego hay páginas también en SharePoint. ¿Qué es una página? Pues una página son como parecen páginas web, ¿vale? Y lo que permiten las páginas es compartir a través de imágenes, pues noticias que pueden llevar enlace a un documento o a un vídeo, ¿vale? Pues con contenido para todos los usuarios que tienen acceso al sitio, ¿vale? Por hacer un símil así fácil, pues la típica página web de un periódico y cada vez que hay un contenido importante, pues quieren resaltar ese contenido sobre otro, lo que genera es pues, una nueva página, ¿no? Una nueva noticia con contenido que es interesante y los usuarios lo que pueden hacer es ir pinchando en cada una de esas noticias para enterarse del contenido de cada una de ellas, ¿vale? Pues esto también lo podemos hacer en SharePoint. ¿Por qué? Eso, parece que cuando decimos información siempre hablamos de esta información estructurada, estos documentos, ¿vale? Pero si no es estructurada, también lo voy a poder introducir en SharePoint, voy a poder compartirlo, ¿vale? Una información que no sea estructurada, por ejemplo, puede ser una noticia y puede estar albergada pues, o en una página porque tiene contenido visual, ¿vale? O puede estar, por ejemplo, en una lista de SharePoint, que sería lo siguiente que os voy a explicar. Las listas se parecen mucho a las celdas de Excel, ¿vale? Pero no sé, muchas veces podemos tener información, pues imaginaros que los usuarios que formáis parte de la compañía queréis tener un espacio
donde tengáis vuestro nombre, vuestros apellidos, vuestro DNI, no sé, que cada uno tenéis un coche de empresa, ¿no? Y además, pues queréis poner la matrícula del coche que tenéis asignado, con el modelo, la fecha de matriculación, no sé. Pues, o si eres el director de recursos humanos y quieres tener una lista con los, por ejemplo, los datos de contacto, en el caso de una emergencia, pues de cada uno de los trabajadores. Normalmente, para estructurar esta información, tiramos de un Excel, ¿no? Generamos una hoja de Excel y la tenemos ahí. Bueno, pues en SharePoint podemos hacer estas listas como de forma más ágil, que además podemos añadir información a estos datos de estas listas. Podemos darle metadatos, ¿vale? Que los metadatos son datos de los datos, ¿vale? Y todo eso lo podemos hacer en una lista de SharePoint. Y luego las listas de SharePoint sirven también para estas automatizaciones con Power Automate, con Power Apps, porque muchas veces todas esas desarrollos tiran de las listas de SharePoint, de esos datos que tienen las listas de SharePoint, para poder hacer esa programación, ¿vale? Entonces, es que es muy, muy, muy potente, muy potente. Noticias. Las noticias pues son un tipo de páginas, ¿vale? Que es pues la manera igual más fácil de explicar pues que son publicaciones atractivas, ¿no? A nivel de anuncios, ¿vale? Y que la visualización es más, pues más en imagen, más atractiva. Ahora cuando entra SharePoint lo vamos a poder ver. Y luego, por último, las aplicaciones. Un sitio de SharePoint puede tener, por ejemplo, aplicaciones varias, ¿vale? Para darle funcionalidades adicionales o mostrar cierta información. Por ejemplo, Planner, que es una aplicación en sí misma de Office 365, pues lo podemos tener dentro de un sitio de SharePoint, ¿vale? Un plan de Planner para visualizar ese plan de Planner o un cuestionario de Forms, por ejemplo, que también es otra aplicación que tenemos dentro de la suite Office 365, o un blog de notas, que también sería el OneNote, que es otra aplicación que tenemos en la suite Office 365, ¿sí? Y todo eso lo podemos tener en un sitio de SharePoint. Voy a salir de aquí y voy a entrar a SharePoint para que veamos SharePoint, ¿vale? Página principal, al gofre, SharePoint. Y aquí es la visualización de SharePoint. Desde aquí, estos serían un poco los sitios que forman parte de mi organización, ¿sí? Y serían un poco los sitios a los que podría tener acceso, ¿vale? Yo desde aquí puedo crear un sitio nuevo. Si creo un sitio nuevo, estoy creando un espacio en el cual le he dado permisos a una serie de personas, al grupo de Office 365, para que visualice lo que vamos a meter en ese sitio. Va a ser visto por todas las personas que estén en ese sitio. Vale, yo puedo crear un sitio y cuando creo un sitio, puedo crear un sitio de grupo, que es el espacio privado, para colaborar con el equipo, ¿vale? Donde voy a meter todo el contenido, listas, etcétera, o un sitio de comunicación, que sería como una especie de intranet. Yo en principio me voy a centrar en el sitio de grupo, que es la parte de los archivos, ¿vale? Pero insisto que SharePoint es muchísimo más. Cuando yo creo un sitio, lo que tengo que darle es un nombre y voy a poner, por ejemplo, que sea test SharePoint, ¿vale? Y yo aquí, en principio, elijo si es privado o si es público. Voy a ponerle privado para que yo tenga que introducir a los miembros. Y entonces, aquí comienzo a escribir un nombre para invitar a la persona que quiero que forme parte de este grupo conmigo. Y entonces elegiré, pues, a Almudena como directora de IT, Alejandro, que me lo busque en el directorio. Vale, pues ya tengo dos miembros que están conmigo en este sitio de SharePoint. Y una vez que entramos al sitio de SharePoint, desde aquí yo podré, por ejemplo, agregar una noticia, ¿vale? Esta sería la visualización del sitio, ¿vale? Y aquí empezaría con el diseño. Insisto que me voy a centrar en la parte de archivos. En la parte de archivos, bueno, aquí veríamos los miembros, ¿vale? Y yo desde aquí podría agregar miembros. Puedo agregar miembros porque soy el propietario del sitio, ¿vale? El resto, el botón de agregar miembros, no lo tendréis habilitado, ¿vale? Aquí hemos dicho que se crea una biblioteca de documentos que se llama documentos, ¿vale? Que nos han
roto mucho los cuernos, ¿vale? Y entonces yo clico aquí y, ¡oh sorpresa! ¿Esto a qué nos recuerda? A OneDrive. ¿Y por qué? Porque OneDrive es una biblioteca de SharePoint. Y entonces yo aquí voy a poder crear una carpeta nueva, un documento de Word. Si creo un documento de Word, se abre Word Online. Voy a poder editar este documento, compartirlo, trabajar con él en coautoría, ¿sí? Voy a poder, una vez que tengo aquí el documento guardado, a ver si se guarda, voy a poder abrir el documento, voy a poder una vista previa, compartir, descargar, eliminar, historial de versiones, ¿sí? ¿Sí, chicos? Aquí voy a poder ver o restaurar la versión, voy a poder eliminarla, ¿vale? Si es la última, ver o restaurar. Si es la inicial o una anterior, siempre ver, restaurar o eliminar, ¿sí? Voy a poder crear listas nuevas, o sea, perdón, bibliotecas nuevas. Desde inicio, nuevo elemento, voy a poder crear una lista, una biblioteca de documentos, una página, una noticia, un vínculo. Si creo una biblioteca de documentos, le tendré que dar un nombre y pondré, por ejemplo, aquí, no, plantillas, ¿vale? Y creo una biblioteca de documentos que se llame plantillas. Y aquí podré cargar todas las plantillas que sean necesarias para que compartamos en este sitio de SharePoint en el que estamos las personas que estamos compartiendo, ¿sí? Y por último, voy a poner, por ejemplo, una lista para que veáis cómo sería una lista. Imaginaros pues, lo que he dicho, datos de emergencia, ¿vale? Mostrar en la navegación y le doy a crear. Y entonces aquí ya tengo una lista. Yo aquí en la lista le puedo dar un título, ¿vale? Puedo, perdón, cambiar el nombre en vez de título, pues que aquí sea, por ejemplo, que sea nombre. Guardar. Aquí puedo agregar una columna que sea de una sola línea de texto. Pues, por ejemplo, que se llame apellido, ¿vale? Guardar. Agrego una columna nueva que sea, por ejemplo, número y este sea un número de teléfono, ¿vale? ¿Sí? Y yo luego, una vez que tengo pues, la lista creada, por ejemplo, la edito en vista cuadrícula y aquí pondré, pues Leire, el apellido se suma el teléfono 94444444, lo que sea, ¿vale? Y tendré así la lista hecha. Cuando alguien que esté conmigo en este sitio de SharePoint tenga que introducir los datos, directamente irá y editar en vista de cuadrícula y aquí se irán rellenando los datos de la lista que yo acabo de generar, ¿sí? Entonces, esta sería la parte de, bueno, hay mucha más parte de trabajar en SharePoint con documentos, pero bueno, esto es un poco lo que teníamos previsto ver de contenido. Insisto, SharePoint es súper, súper, súper potente, el contenido completo es muchísimo más amplio, se hace una demo incluso de la intranet, no sé, al final sirve para muchas más cosas, pero un poco lo que nos centraba el contenido de la sesión de hoy era trabajar con los archivos en la nube, ¿vale? Para que veáis todas las posibilidades que tenemos, tanto con OneDrive como con SharePoint en la parte de archivos, ¿vale? De trabajar con los documentos, compartición, coautoría, etcétera, ¿vale? ¿Qué os ha parecido, chicos? Muy bien, gracias, Leire, por la presentación. Bueno, inauguramos entonces, si os parece, turno de dudas, preguntas, alguna a la que no hemos dado respuesta, Eso pero que es. podemos recuperar ahora. Por ejemplo, una de Francisco sobre si va orientada a OneDrive y sobre si todos los archivos, documentos que tengo en el escritorio se van a sincronizar con el OneDrive o puedo elegir cuáles sí, cuáles no, etcétera. Es lo que he dicho, si eliges la carpeta escritorio van a ir todos los documentos. Entonces, lo que tienes que hacer es elegir los documentos que te interese que sí que estén en OneDrive. Yo lo que haría sería arrastrarlos de la carpeta escritorio a la carpeta de OneDrive, que se pueden arrastrar. Es decir, yo, por ejemplo, aquí, creo que era esta, no, ¿cuál era la visualización en aquí?
Yo, por ejemplo, aquí, si fuese a mi escritorio, en este equipo, yo lo que haría sería arrastrar un documento, ¿vale? Aquí, documentos. Yo puedo arrastrar un documento y llevarlo, por ejemplo, aquí. Lo arrastro y entonces ese documento sí que ya lo tengo en mi OneDrive, pero no es una buena práctica que yo sincronice toda mi carpeta de escritorio en OneDrive, que es lo que venía a decir esa última parte que he contado de la sincronización. ¿Sí? Vale. Nos trasladan otra pregunta. Pero tengo una duda respecto a eso. ¿Puedo Sí. comentarlo? Es que en el ordenador corporativo yo el escritorio es que o me lo habrá, vamos, a lo mejor lo he hecho sin darme cuenta, pero no, se sincroniza todo el escritorio. No sé cómo sacar el escritorio de OneDrive. Vale, tendrías que irte, bueno, eso es como muy particular, pero dentro de la propia nubecita de tu OneDrive, si clicas Sí, con el botón principal, tienes una sí. parte que se llama configuración. Ahí en la Vale. configuración tú eliges las carpetas que quieres que se sincronicen. ¿Vale? Entonces, Vale. seleccionar carpetas, ahí lo que haces es seleccionar cuáles sí y cuáles no. Entonces, el escritorio seguramente la tienes seleccionado porque por defecto se selecciona. Si la deseleccionas, entonces es como no te aparecerá ya sincronizada. ¿Sí? Es Vale. en la nube, botón principal, configuración y elegir ¿En la las nube carpetas. o en el OneDrive de escritorio, no? Sí, en la nube del El ordenador simbolito de la... corporativo, Eso sí. es. Sí, 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 Vale, exacto. muchas Sí, sí, sí. gracias, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Nada. Vale. Gracias, Francisco, por la pregunta. Otra consulta que nos lanzan es cómo compartir en SharePoint una carpeta entre usuarios que no tienen Office 365. Exactamente igual que lo habíamos hecho en OneDrive. Necesitas conocer lo que sería la dirección de email del usuario. Con dirección de email es suficiente. Con eso, independientemente de que él no tenga Office 365, vas a poder compartir el documento con él. Lo que sí que él necesitará, si es un documento Word, pues tener el Word instalado en su equipo para que el visor, digamos, le reconozca. Por si no le va a decir, como cuando he dicho antes, como cuando recibes una PPT en el móvil y no tienes PowerPoint instalado en el móvil, no hay un visor que el móvil, no hay una, digamos, una herramienta válida para el móvil para visualizar esa PPT. Entonces, tú para compartirlo, lo único que necesitas saber es su dirección de email. Compartir y la dirección de email. Personas determinadas, ¿vale? Y aquí lo único que tienes que poner es la dirección de email. Con eso lo compartes. Y luego ya él lo que hará es abrir el documento en su Word o lo que sea. Igual, la carpeta igual. Si yo voy a una carpeta, nueva carpeta, y le doy a la carpeta, bueno, da igual, test, creo la carpeta, compartir y exactamente igual. Lo que pasa es que os he dicho antes, ojito, si comparto la carpeta, comparto todo lo que está dentro de la carpeta. No puedo decir esto sí, esto no. ¿Vale? Vale, ¿Sí? gracias, Leire. Nos pregunta también si en SharePoint Tiene tiene aplicación para móvil, sí, para compartir su no es que se cree, es que tiene aplicación para una vez que tú tienes licencia de Office 365, te puedes instalar en el móvil la app de SharePoint y funcionar. Sí que es cierto que las funcionalidades, como siempre, pues cambian un poco por la pantalla y demás, pero puedes trabajar desde la app de SharePoint sin problema. Gracias, Leire. Pues bueno, A unos vosotros. instantes para que trasladéis vuestras preguntas, dudas. Bueno, Office 365 tiene un visor de ficheros de AutoCAD, nos No, pregunta. nativamente no. Nativo no lo tiene. Si tienes AutoCAD en tu equipo, podrás visualizar un documento AutoCAD. Si no lo tienes, no. Sí. Esta es muy de ingeniería, esta pregunta. Sí. Nos dan las gracias por las aclaraciones. Pero sí que, perdonad, Por la versionado de sí. documentos, si tú metes en OneDrive documentos de AutoCAD, sí que el versionado de documentos va a servirte para AutoCAD, pero Office 365 no tiene un visor para AutoCAD. Vale. Solo esa aclaración era. Gracias. Pues bueno, parece que no hay más consultas, así que yo creo que podemos ir dando por cerrado el webinar. Gracias, Leire,
de nuevo por la presentación. Sí que me gustaría aclarar lo que dije al principio de la sesión. Este ciclo se compone de 5 webinars en total. La próxima semana tendrá lugar el de Teams, el 16 de mayo, y el de optimización de correo electrónico el 18 de mayo. Así que nada, si queréis inscribiros a través de la página web otdasturias.es. Pues nada, agradeceros de nuevo a todos vuestra asistencia, desearos un buen día y espero vernos en el próximo webinar de la Oficina de Transformación Digital. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un saludo.